¿no? Ya va a empezar aquí la grabación. Vamos a ir empezando. A ver, hoy nos toca platicar acerca del tema de el procedimiento de remoción de consejerías. Lo primero que quisiera decir acerca de esto es que toda persona que es consejera electoral o que aspira a hacerlo, tiene que saber que le van a pasar dos cosas. La primera es que van a impugnar su nombramiento, ¿no? Aunque sea la persona más capacitada, aunque fuera Dieter Nolen, así como los grandes, se lo van a impugnar, ¿no? Siempre va a haber esta situación, por diversas razones. A veces incluso esto podrá provocar una revocación del nombramiento por cuestiones que no tengan que ver con la persona, como podría ser, por ejemplo, porque se nombró hombre cuando tocaba mujer, por poner un ejemplo. Y entonces que uno diga, oiga, pero pues no es que yo no tenga la capacidad, no es que yo no tenga la experiencia. Bueno, pues lo que pasa es que no sé si yo, por ejemplo, la regla de la alternancia o un tema de paridad, entonces disculpe usted, pero tiene que ceder el espacio. Entonces puede ser por eso o puede ser por una cuestión diversa. Por ejemplo, ha habido remociones porque, bueno, no remociones, sino revocaciones de nombramiento, por ejemplo, por cuestiones de residencia, por poner un caso. Entonces, bueno, pues puede ser. Lo segundo es que ya nombrada la persona, seguramente en algún momento le van a iniciar un procedimiento de remoción. Va a tomar alguna decisión que a un partido no le guste o al gobierno del estado o a la ciudadanía o a alguien de algún grupo, de algún colectivo o de alguna organización y van a pedir su remoción, ¿no? Incluso aunque no tomes decisión, hagas o no hagas, en algún momento lo más probable es que pidan la remoción de esa consejería, aunque se haya comportado de manera ejemplar, pero ser consejero o ser consejero implica tomar decisiones, y tomar decisiones implica que habrá gente que le parezcan adecuadas y gente que no, gente que las estime correctas, apegadas a la justicia, al derecho, a la imparcialidad, y gente que considere que para nada, ¿no? Entonces, pues lo van a intentar. Por lo tanto, yo insisto, o sea, para quienes sean consejeras o consejeros o pretendan serlo, pues esto te va a pasar. No hay que espantarse, ¿no? No hay que decir, híjole, sino más bien hay que obrar con cuidado para realmente no caer en el supuesto, para que realmente no, perdón, es que les digo que aquí hay Les decía que teníamos problemas técnicos, pero ahí Ricardo, ¿me están escuchando y viendo bien? Sí, doctor, se le escucha. Perfecto, es que me switché de máquina. Bueno, decíamos. Entonces, simplemente la idea es que no les des pretexto, ¿no? Que hagas las cosas adecuadamente, que las hagas bien. Esa es la clave, eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que vamos a platicar hoy son las situaciones que pueden dar lugar a que se remueva una consejería. Lo cual quiere decir que son situaciones que evidentemente pues te tienen que probar, ¿no? No basta simplemente con el señalamiento, sino que se requerirá la prueba de esos supuestos. A partir de 2014, cuando se federaliza, o mejor diríamos, se vuelve un asunto nacional el nombramiento de las consejerías, una de las cuestiones es que quien va a hacer los nombramientos es el Consejo General del INE, ya lo sabemos. Pero también, como veremos, que el órgano correspondiente para la remoción es el INE. Que los supuestos de remoción de consejerías se establecen dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora bien, eso no quiere decir, y aquí tenemos que ser sumamente cuidadosos, eso no quiere decir que la única responsabilidad en la que pueda incurrir una consejería sea la que lleve a su remoción. Esta es una de las responsabilidades en las que puede incurrir una consejería, pero puede incurrir en otras. A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo.
Supongan un consejero o una consejera que tiene un vehículo, ¿no? Asignado por el instituto y lo choca. Y entonces, pues, tendrá que pagar el deducible, ¿no? O sea, ahí hay una responsabilidad. O que, por ejemplo, por un error o por cualquier circunstancia que ustedes quieran, causa un daño patrimonial al órgano electoral, pues tendrá que resarcirlo, ¿no? Lo cual no necesariamente es llevar su remoción, pero sí a una responsabilidad. Lo que vamos a ver aquí son los supuestos de remoción, solamente de remoción. Hay otras cuestiones de responsabilidad que dependerán de las leyes de responsabilidad de los estados. Ahora, también tengo que decir lo siguiente. Solamente por las causas que vamos a ver aquí, siguiendo el procedimiento que vamos a ver y por decisión de los órganos que veremos, cabe la posibilidad de la remoción de un consejero o una consejera electoral. Las legislaturas no pueden remover. Repito, las legislaturas locales no pueden remover. Oiga, pero ¿qué tal si? Y no podría suceder. Pero ¿qué tal si? No pueden. No pueden. No pueden. Vamos, ni siquiera me lo vayan a preguntar. Oiga, ¿qué tal si? No pueden. No hay manera. No se vayan a despertar el domingo a las 3 de la mañana pensando, pero ¿qué tal si a lo mejor? No pueden. Podrán denunciar para que se inicie el procedimiento, pero no pueden remover. Es como con las magistraturas de los tribunales electorales, tampoco pueden. Yo no sé si deberían o no deberían, esa es otra discusión, pero de que no pueden, no pueden. Vamos a empezar viendo las causas. Compañera Andrea, si estás en computadora, ¿me podrías ayudar a leer lo que viene aquí? ¿Es conmigo, doctor? Sí. Tengo ¿cómo se llama? Ando en celular. No, entonces no, Andrea, porque no vas a alcanzar a ver. Alguien que esté en computadora que nos ayude a leer, por favor. Dale, Edilia. Adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Artículo 102, LEGIPE. Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes. Muchas gracias, Edilia. Aquí tenemos varios elementos a comentar. Sí, no te preocupes, Andrea, no te preocupes. Sé que es más complicado cuando estamos en celular. Primero, que es en la LEGIPE donde vamos a encontrar estos supuestos de remoción. No los encontramos, desde luego, en la Ley General de Partidos, no los encontramos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, sino directamente en la LEGIPE. Y vamos tratando de desgranarlos para ver algunos ejemplos. El primer supuesto tiene que ver con una situación que debe de ser clara. Ser consejera o consejero es ser cabeza de un órgano constitucional autónomo, en lo local, pero eres cabeza de un órgano constitucional autónomo. Por tanto, el órgano tiene que comportarse con autonomía, ¿no? Esto debe de ser también, desde luego, un rasgo propio de quienes lo encabezan. Y no me refiero solamente a quien tiene la presidencia, sino a las consejeras y consejeros que forman parte de él. Eso quiere decir entonces que aquí se debe de obrar justamente con ese cuidado. Un consejero o una consejera no se debe de poner en una situación de subordinación hacia otro ente. Por lo mismo, por ejemplo, existe una prohibición de la que vamos a ver un caso que establece que un consejero o consejera no puede tener otros ingresos de una actividad subordinada. Por ejemplo, ¿puede desempeñar funciones académicas? Sí, puede ser profesor en una universidad autónoma, pero no lo puede cobrar. Por eso tenemos consejeras o consejeros o incluso magistraturas que, por ejemplo, tienen un cargo académico, siguen dando clases, pero no lo cobran.
¿Por qué? Porque si lo cobras, te pones en una situación de subordinación. Lo vamos a ver, que genera una situación de peligro. Notoria negligencia, ineptitud o descuido. Miren, yo me acuerdo de un antiguo consejero, un antiguo director de un instituto que me decía, mire, maestro Vado, yo conocí un consejero que trabajaba de 12 a 13 horas. ¿Ya se las platiqué esa? De las 12 a 13, decía, trabajaba de 12 a 13 horas. Y yo decía, bueno, pues sí, el proceso electoral, pues muy entendible, ¿no? Me dice, no, mire, llegaba a las 12 y se iba a las 13 horas. O sea, trabajaba 1 hora. Ahora, yo lo sé por experiencia, que la chamba de un consejero o de una consejera no es necesariamente estar todo el día sentado en la oficina, ¿no? Puede implicar otras actividades. Eso, se entiende. Pero lo que no puede haber es una negligencia, un descuido en las funciones. Se los voy a poner con un ejemplo. Supongan un consejero electoral que preside la Comisión de Organización Electoral, ¿no? De las importantes. Y que el reglamento interior de ese OPLE señala que tienen que sesionar al menos 1 vez al mes de manera ordinaria. Y ahora no han sesionado. Pues es que no sé, luego vemos. O si han sesionado, pero no se han emitido los dictámenes, no están las minutas, no está correcto el archivo de la comisión. O sea, ha obrado con descuido, ¿no? Bueno, eso es lo que castiga este supuesto. ¿Eres consejero o consejero electoral? Bueno, eso implica, además de la oficinota, además de un sueldo, además de ciertos apoyos, implica que desempeñes la función y que lo hagas con cuidado, con particular atención. Conocer de algún asunto para el cual estés impedido. Lo típico, ¿no? Y lo vamos a ver. Casos donde tú ya te pronunciaste y en lugar de excusarte, si votas. Esto tiene mucha relación con el siguiente, que es el tema de los nombramientos. Ahí tenemos varios casos. Cuando se participa en un nombramiento respecto del cual no se debe de participar. A veces sucede, ¿no? O sea, a ver, de repente te casas entre compañeros de oficina, ¿no? Entonces, ambos éramos técnicos electorales, nos casamos, ahora yo soy consejero y mi pareja es subdirectora. ¿Puedo yo votar en su nombramiento como directora con el pretexto de que pues ya estaba en el instituto? No. O sea, tampoco se trata de correrla, pero yo no puedo aprobar nombramientos de una persona con la que tengo una relación. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, el participar en estas situaciones también da lugar a remoción. Y vamos a ver, estamos viendo la disposición. Emitir opinión pública que implique prejuzgamiento y después no se aparte del caso. A ver, es la típica de las preguntas de chacaleo, ¿no? O sea, eres consejero electoral, vas a un evento, no te... a la consulta infantil y juvenil, ¿no? Entonces se inaugura la consulta y vas a la consulta, ¿no? Porque hay que ir. Y a la salida te pregunta un periodista que fue al evento, oiga, don consejero, ¿usted qué opina de tal cosa que está pidiendo el partido? Ya vimos que está pidiendo que se le permita hacer tal cosa, ¿no? Realizar el evento. Entonces tú contestas, bueno, es que creo que no debería permitirse porque sería un acto anticipado. Ya dijiste tu criterio. Entonces, cuando ese asunto se vote en el pleno, tú no debes de participar. Tú te debes excusar, debes decirle a tus pares en el pleno del consejo, oigan, me fui de boca, contesté lo que no debía contestar, ya dije mi criterio, ya dije yo lo que pienso, por lo tanto pido que me excusen y así yo no voto. Porque si no te excusas y votas y te prueban que ya opinaste, pues se te genera una responsabilidad. Es el caso de Emanuel Enelotti, ¿no? ¿Se lo saben el caso de Emanuel Enelotti? Ubicamos a Emanuel, ¿no? Al cantante. Bueno, participa en un OTI, iba hasta arriba, pero había una regla en el Festival OTI que era el que la canción no se podía haber tocado antes en ninguna estación radiofónica. Y entonces una participante les demuestra, miren, esta de Emanuel se tocó una vez en tal estación, madres, nos lo descalifican. Y se enojó mucho y salió de declarar. Bueno, pues aquí es una situación similar. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero a ver, si llega el periodista conmigo y me pregunta, y yo le contesto, ¿por qué me están castigando por eso? ¿Qué me preguntó el periodista?
Y yo diré, a ver, espérate, son causas de remoción de consejerías, no causas de responsabilidad de periodistas. El periodista te puede preguntar lo que quiera, lo que le parezca noticioso, te lo puede preguntar sin ningún problema. Ahí no está la bronca. El tema está en que quien se tiene que cuidar de lo que diga no es el periodista, tú eres el consejero, ¿quién te tiene que cuidar? Más me podría construir un argumento todavía más sutil. Oiga, doctor, pero a ver, una forma en la cual la ciudadanía tiene acceso a la información es justamente por la acción periodística. El preguntar, el que me pregunta el periodista y viene de información tiene que ver con el acceso a la información, que es un derecho humano. ¿Por qué me van a castigar por tutelar un derecho humano? Y yo diré, a ver, es que todavía no está la decisión. O sea, tú no estás informando cuántas casillas se van a poner cuáles son los recursos que se pueden interponer o no estás dando una plática acerca de derechos político-electorales. Estás adelantando un criterio respecto de algo que todavía no se resuelve. Entonces no es acceso a la información, es dar a conocer tu criterio o tu opinión. Vuelvo a lo que decía hace un momento, el periodista te puede preguntar o la periodista te puede preguntar lo que quiera, lo que le parezca noticioso. Tú eres quien se tiene que cuidar. Tú eres, como consejero o consejero, quien tendrás que decir, disculpa, no te puedo contestar porque no puedo adelantar mi criterio. Oiga, doctor, pero eso se oye muy feo. Bueno, a ver, ¿quién dijo que ser consejero para siempre contestar? ¿O quién dijo que ser consejero para siempre contestar lo que te piden? Hay veces que no puedes. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones a su cargo. No, ¿sabe qué? Ya tiene 4 sesiones que no viene, 4 sesiones ordinarias que no viene el consejero. Ni viene de piscina, está llena de polvo que no hay que limpiar. Claro, abandonarle. Oye, eso quiere decir que no puedo renunciar a él. Sí, claro, puedes separar de él. Pero lo que no puedes es simplemente dejarlo votado. Eso es lo que quiero decir. Violar, la última, esta es importante porque tiene una consecuencia procesal. Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios, formatos que emite el INE, o sea, el instituto. Para los efectos de este inciso se considerará violación grave aquella que dañe los principios rectores de la materia. A ver, una de las características de la reforma de 2014 fue que le otorgó unas ciertas facultades bastante interesantes al INE, que puede emitir lineamientos, formatos, manuales en ciertas materias que los soples tienen que atender. Voy a dejar de compartir que quiero verles mientras les platico esto. Entonces, tú como consejera o consejero tienes que atender ciertos manuales y ciertas instrucciones que te da el INE. No te puedes zafar de eso. Ahora, no es en cualquier materia que se le ocurra al INE, sino solamente en ciertas materias que la propia Constitución lo ha señalado. Por ejemplo, conteos rápidos. Por ejemplo, diseño y producción de documentación y material electoral, que creo que ya lo hemos platicado. A mí me tocó un asunto interesante sobre esto que les quiero platicar. Venía una elección municipal en un municipio que se llama Colón. Es el único municipio, entiendo, en toda América Latina que tiene el nombre de Colón. Se llama. Viene la elección. Por alguna razón que puedo intuir, pero no afirmar, no hubo coalición en ese municipio. Ningún partido hizo coalición. Se hicieron coalición para la elección estatal, pero no, y para algunos municipios, pero para ese no. Y tampoco hicieron candidatura común, pudiéndola hacer. Lo cual quiere decir que cada partido va con su candidato y candidato, ¿de acuerdo? Pero además, todos los partidos nacionales. Y había 2 partidos locales. Pero además, 5 personas, fíjense, 5 consiguen los requisitos para ser candidatos independientes. Y digo candidatos porque eran hombres. Entonces decían, todos los partidos nacionales, 2 partidos locales y 5 candidaturas independientes. Al momento que hacemos el proyecto de diseño de la boleta, era una boleta impracticable. Porque en el frente, apretados, muy apretados, pero digamos que había, pero en el reverso
como acá te queda una dirección de ayuntamiento, entonces en el reverso tienes que poner los nombres de la fórmula completa, ¿no? En el reverso no había manera. Porque además los lineamientos del INE te decían, usa este tipo de letra y en este tamaño. Pues es que es obvio, o sea, tampoco podrías poner, no sé, Arial en 2 para que nadie lo lea, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues alguien de ustedes me diría, pues diseñen la boleta de otra manera, de otro tamaño de papel, de alguna manera. Claro, admite solución, pero nosotros teníamos que atender los lineamientos del INE. O sea, nosotros no podíamos simplemente decir, pues hagan la doble carga, salió un poquito más caro. Se puede hacer. Porque entonces el INE nos hubiera dicho causa de remoción. ¿Pero por qué? Si tengo que hacer las boletas, porque no está respetando los lineamientos. Y el Consejo General del INE hubiera tenido razón. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Se hace una consulta, ¿no? Entonces se le dice al INE, oye, tenemos este técnico, ¿cómo lo resolvemos? Y además, la consulta se hace por escrito, para que la respuesta sea por escrito. Nada de que, a ver, déjame le mando. Oye, fulano, ya digo que le mando así. Que al momento que venga la acusación y que venga el procedimiento, ¿cómo te vas a defender? No, pues es que por teléfono. O sea, necesitas, obviamente, tenerlo documentado, ¿no? Necesitas tenerlo documentado. Entonces, se le dice al INE, tenemos este problema. Detectábamos otro problema, por ejemplo, en otra elección con el PREP. Con la operación del PREP. Y le dijimos, oye, INE, a ver, tú en los lineamientos me pides que haga esto, pero me puede generar estos problemas. ¿No lo puedo hacer de otra manera? No. Ok. Lo hicimos como nos dijo, nos generó problemas en un municipio, pero bueno. O sea, tienes que atender los lineamientos, no te los puedes brincar. Ahora, es obvio, el INE diseña unos lineamientos no pensando en el municipio de Colón, que probablemente ni siquiera sepa que exista. El INE diseña unos lineamientos pensando en los supuestos generales, ¿no? En los casos generales. Es perfectamente posible que haya una circunstancia particular que amerite eso, una decisión particular. Pero lo que no puede hacer el consejero o la consejera es brincarse al INE. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero señalar, que eso es lo que no puede hacer. Voy a regresar aquí a la presentación. Ese fue un asunto bien interesante. Vamos a platicar ahora del procedimiento de remoción. ¿Cuál es el procedimiento de remoción? Y aquí lo primero que quisiera comentar es que, desde luego, se tiene que atender a las reglas del debido proceso. Remover a una consejera o a un consejero es un procedimiento sancionatorio. Entonces, no puede ser simplemente que un día el consejero llega a su oficina y le dice, ya lo removieron. Oye, porque sí, ya lo removieron. No, espérame, no. Tiene que haber un procedimiento. Porque en principio hay un nombramiento por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, tiene que haber un procedimiento. Este procedimiento, tanto en su diseño como en su aplicación, tiene que respetar los principios del debido proceso que están en la Constitución. Y los tenemos aquí. El primero es quién denuncia. No se puede iniciar un procedimiento de remoción por denuncia de Juan Pueblo, vaya ciudadanía. No, pues es que llegó ahí un correo electrónico acusando a tal consejero y con tales pruebas. ¿Y quién lo firmaba? No, pues usen 944@hotmail.com. No, perdón. Bueno, no. Como cualquier procedimiento sancionatorio, ¿quién me acusa? ¿De qué me acusa? Entonces, no puede haber pesquisas, no puede haber denuncias anónimas. Siempre se tiene que saber quién está denunciando. Segundo, ¿qué conducta se denuncia? Esto es muy importante para algo que vamos a ver en un caso. Miren, aquí están las conductas, ¿no? Las vimos, están en el 102 de la LEGIPE. La denuncia tiene que ser por alguna de estas conductas. O en su caso de derivar una omisión que se relacione con esto. No puede ser una denuncia de una conducta distinta. Oye, ¿por qué quiere que remuevan al consejero? No, pues es que fíjese que es muy descuidado con el vehículo institucional. Ya lo chocó 2 veces y le rompió el rino tras 2.
Pues, digo, a lo mejor sea una sanción administrativa o que paguen los daños, pero ¿sanción? ¿Entra en los supuestos del 102? Evidentemente no. Entonces, ¿quién denuncia? ¿Qué se denuncia? ¿Cuáles son las pruebas que ofrecen en mi contra? Ahorita vamos a ver el tema de las pruebas. ¿Qué pruebas ofreces en mi contra? Y necesito tener una posibilidad real de contestar la denuncia. Como cualquier asunto, como si fuera un asunto penal. A ver, pero también la posibilidad de redarguir las pruebas que ofrecieron en mi contra y a su vez de ofrecer pruebas a mi favor. El derecho a presentar alegatos, la posibilidad de impugnar la decisión que tome el INE. Por eso estos asuntos terminan en sala superior. Y desde luego también el derecho a tener una abogada o un abogado que me represente en el proceso. Alguien aquí podría decir, oiga, pero si muchos consejeros y consejeras son abogadas, que se defiendan solos. Y yo diría, pues es mal negocio defenderte tú mismo, ¿no? La pasión, la emoción te lleva. Entonces, a lo mejor, yo quiero contratar a mi compañera ahora como abogada. El INE no me puede decir, no, defiéndase usted solito. No. Yo tengo derecho a tener una representación letrada y yo voy a contratar a quien quiera. ¿Me van siguiendo? O sea, lo más que pueden entender. ¿Quién es el órgano instructor y el órgano resolutor? A ver. Ya con el tema resuelto de la reforma electoral, ¿no? Porque ustedes iniciaron su diplomado cuando todavía no estaba resuelto, pero ya está resuelto. Entonces, ya podemos decir esto con mucha claridad. El órgano instructor es la unidad técnica de lo contencioso electoral. O sea, sí la Secretaría Ejecutiva, pero no la dirección jurídica y consultiva, sino la unidad técnica de lo contencioso electoral. Es el área que tiene que hacerlo. No la Contraloría del INE, porque luego piensan, pues denuncia al consejero local en la Contraloría del INE. ¿No? ¿Por qué? O sea, es que el Contralor, no, a ver, espérate, el Contralor del INE, la Contralora del INE, la Contraloría del INE es del INE. No sé si me explique, no de los OPIs. Cada OPI tiene su Contraloría, competencias, facultades, atribuciones, pero ese es otro boleto. Aquí tiene que ser directamente ante la unidad técnica de lo contencioso electoral. Y el órgano resolutor es el Consejo General del INE. Ojo, no es el Consejo Local. Sí, pues el Consejo Local de Querétaro que resuelva, o el de Aguascalientes. No. Es el Consejo General del INE. Ojo, tampoco es la Junta General Ejecutiva. Porque no estamos hablando del SPEN, ¿no? No son cargos del SPEN. Ser consejero o consejero electoral de un OPLE no es un cargo del SPEN. Entonces, no, la Junta General Ejecutiva aquí no tiene nada que ver. Ni pasa por esa mesa, ni ahí se revisa nada. Es de la unidad técnica de lo contencioso al Consejo General. E insisto, solo es el Consejo General. Yo he visto, y seguramente a ustedes les habrá tocado, intentos, ¿no? De algunas legislaturas locales que pues están muy enojadas con alguna decisión. Yo me acuerdo de alguna legislatura que se enojó mucho con una decisión sobre temas de paridad. Consejero, posible. Pues, señores, ustedes no pueden. Pero son consejeros del Estado. Sí, pero los nombra el INE y los remueve el INE. ¿Qué sí pueden hacer? Presentar denuncia. Consideran que han hecho algo incorrecto, presenten denuncia, pero no los pueden remover. Ahora, esta es una facultad que yo interpreto no delegable del Consejo General del INE. Así como el Consejo General del INE no puede delegar el nombramiento de consejerías, tampoco puede delegar la remoción. Y me parece que tiene lógica. O sea, imagínense un acuerdo del Consejo General del INE de no queremos nombrar a las consejerías del OPLE, hay que los nombre la dirección de administración, sí, o la Junta General Ejecutiva. Miren, ahí el Consejo Local del INE, ahí que nombre, no, ni madres, es el Consejo General del INE, porque además es una atribución que está en la Constitución. Por eso cuando quiere uno ser consejero o consejero del INE, llegas a la última etapa, te entrevistan las consejerías. Sí, siquiera conocer a quién caramba voy a estar poniendo, ¿no? Esa es una experiencia interesante. El procedimiento de remoción puede iniciar, según la ley, ahorita vamos a hacer un matiz, de dos maneras, de oficio o a petición de parte. A petición de parte es cuando un partido
o cualquier persona denuncia que hay una consejería que ha incurrido en los supuestos de responsabilidad que hemos comentado. A ver, yo sé que normalmente quien presenta la denuncia, o sea, en la práctica, normalmente quienes han presentado denuncias son representantes de partido ante el propio. Eso es lo más común. Pero puede ser un ciudadano o una ciudadana. Puede ser una agrupación ciudadana, o sea, una persona moral quien denuncie. Puede suceder. No es lo común, pero puede suceder. Y de hecho ha sucedido. Entonces, puede pasar. Lo normal es los partidos. ¿Por qué? Por obviedad. O sea, los consejos toman decisiones que pueden no gustar a los partidos, se quejan y denuncian, ¿no? Bueno. La segunda posibilidad es una denuncia de oficio por parte del INE. ¿Cuándo? No, perdón, dije una burrada. No es una denuncia de oficio, es un inicio de oficio. Gracias, Andrea. Sí, en un momentito más, con gusto atiendo tu inquietud, ¿eh? Con mucho gusto ahorita lo atiendo. La inicia de oficio del INE cuando se da cuenta que hay una situación irregular que implica que posiblemente, un consejero o consejera no esté desempeñando bien sus labores. Entonces alguien de aquí podría decir, oiga, entonces, a ver, el INE en los estados es como una especie de vigilante de los soples. A ver, no es que lo sea, pero es que te das cuenta. A ver, les voy a poner ejemplo. Viene el proceso electoral, ¿no? Entonces, el INE local, digamos, la junta local, se empieza a reunir con el OPLE porque hay que hacer un convenio de colaboración, los anexos técnicos, hay muchas cosas que hacer. Y en esas reuniones tienen que ir consejerías, porque hay temas que los consejeros y las consejeras tienen que estar. El consejero hagan de cuenta que Eric es el vocal secretario. Y se da cuenta que en esas reuniones nunca va el consejero Vado, que es el que supuestamente preside la comisión jurídica. Entonces, la compañera, que es la secretaria ejecutiva de NIOFLE, siempre me disculpa, ay, es que no puedo venir, es que no puedo llegar. Entonces Eric dice, oye, ya me están presionando las oficinas centrales. ¿Cuándo firmamos el convenio? Me dice Don Vado que ya lo tiene, que ya lo va a revisar. Oye, ya, ¿qué onda? Entonces Eric se da cuenta que yo ya no voy a la oficina, que no desarrolla la función y que estoy atorándolo todo. Ahí hay un supuesto. ¿Se fijan? Ahí hay un supuesto donde puede ser que se dé cuenta. Entonces, claro, el INE también. Ahora, hay casos, de hecho vamos a platicar uno, donde se inicia por mandato judicial. O sea, estos son los dos supuestos que señala la ley, pero aquí nos pasó como con la facultad de Asunción. Llegas a la superior y dice, a ver, INE, aquí te ordeno que inicies un procedimiento de remoción. Ha habido algunos casos de tribunales locales que pues al resolver algún asunto, tribunales electorales locales, que al resolver algún asunto, pues han considerado que los consejeros o consejeras del OPLE no han obrado bien y le han pedido al INE iniciar algún procedimiento de remoción. Los casos que he sabido terminan siendo revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero podría darse. Sin embargo, sí se ha dado al menos un caso donde la remoción, el procedimiento de remoción, inició por una sentencia. Ahorita lo vamos a ver. Que vamos a ver así como quien dice, vamos a ver los casos selectos. ¿Cuáles son los requisitos de la denuncia? Perdón. Voy a dejar de compartir un momento porque teníamos ahí una pregunta. A ver, déjenla leo. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. Profesor, ¿qué opina del proceso de selección de los consejeros de los soples? Con lo que comentó sobre las entrevistas, duran 15 minutos por persona candidata. Bueno, mira, Andrea, agradezco la pregunta. Desgraciadamente o afortunadamente, mi opinión sobre el proceso está matizada porque yo participé en uno, que fue donde quedé de consejero. Entonces, mi opinión se basa en parte en mi experiencia. Puede ser muy distinta. A lo mejor aquí Eric o Coral o Yareli dicen, pues a mí también me pasó y fue totalmente distinto. Yo creo que el procedimiento para nombrar consejeras o consejeros electorales, siendo como cualquiera mejorable, es un buen procedimiento. En el sentido que garantiza que llegue gente que conoce la materia. No hay manera de que llegue alguien que no la conozca. ¿Por qué? Por los exámenes. No hay manera. Puede llegar alguien que no te caiga bien, que te parezca inadecuado, que tenga muchos otros defectos.
no que no conozca la materia. La entrevista es importante. ¿Por qué? Porque permite rescatar o analizar o conocer cosas que en otras partes del proceso no se dan. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo una entrevista donde la persona que estaba concursando decía, es que yo tengo experiencia litigando electoral desde hace tantos años. Entonces en la entrevista le empiezan a preguntar, venía en su currículum, ¿no? Oiga, entonces, sí, no es que he llevado estos jueces y estos otros y de este tipo. ¿Y quiénes han sido sus clientes? Voy a platicar. No, es que sí he llevado estos, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Siempre había litigado para un partido. Siempre había litigado para el mismo partido. Alguien aquí me diría, doctor, pero eso no es la mano. Pues uno como abogada o abogado litigante, ¿por quién lo contrata? Y si siempre te contratan el mismo, ¿cuál es el problema? Sí, pero como autoridad. Alguien que pretende ser autoridad. Ese es un dato importante a discutir, ¿no? Entonces, la pregunta que le hicieron después fue, oiga, ¿y por qué no puso eso en su currículum? O sea, ¿por qué no? Porque, o sea, ¿cuál es la razón del por qué no? Entonces, le sirve a las consejerías como para rascar un poquito más. Yo creo que es algo positivo. Ahora, la verdad es que también depende cómo se vaya realizando la entrevista, pues los elementos, el material que tenga la persona. A ver, miren, es como cuando concursa uno para el INE, ¿no? O sea, es que hay que estudiar para el examen. Miren, les voy a decir una cosa. No estudias para el examen, es una vida para el examen. O sea, es tu vida profesional. Tienes que preparar. No digo que no, pero no es algo, o sea, lo electoral no es algo que te aprendas en 15 días estudiando previamente. No sé si me explique. Porque a lo mejor llegamos a la entrevista y yo tengo 3 doctorados en materia electoral y llega Ricardo, que es el consejero del INE, y me empieza a hacer preguntas prácticas. Y no tengo experiencia y no tengo conocimiento práctico, ¿cómo le voy a responder? Y perdón, pero ser consejero no es como dar una clase. O sea, no es una labor académica, es una labor práctica. Eso requiere elementos prácticos, ¿no? Bueno, en principio me parece que es un procedimiento, desde luego perfectible, pero creo que en general un buen procedimiento. Seguimos. Dale. Gracias, doctor. Yo concuerdo en que sí debe llegar gente capacitada para consejerías, solo que tengo una duda, incluso una cuestión planteada por algunos de los consejeros del INE, una consejera, que debería ciudadanizarse más los consejos. Digo, yo entiendo la parte donde es una materia muy compleja, donde se van a enfrentar a problemas específicos también muy complejos, pero comentaba esa consejera pues que había que traer más gente de la sociedad y ciudadanizar los órganos. ¿Qué opinión tiene eso? Yo estoy de acuerdo en que debe ser la gente más capacitada, pero había esa postura. Yo diría que se da, ¿no? O sea, por ejemplo, mi presidente, cuando fui consejero, venía de Coparmex. Hemos tenido consejerías, incluso ahora ya que han llegado incluso al INE, de Alianza Cívica. O sea, sí, claro. Recuerdo alguna presidencia de Morelos que también venía de la sociedad civil. Sí, claro que se da. O sea, se da. Ahora, no digo que en todos los casos. Que entonces alguien de aquí me dice, ¿usted de dónde venía? Bueno, pues yo venía de la estructura interna, ¿no? Me parece que hay que pensar en esto. Ahora, depende de las competencias, o sea, de las funciones del órgano. Cuando hablábamos en los 80s o en los 90s del IFE como IFE ciudadano, era porque el Consejo General tenía ciertas atribuciones. Los consejos de los OPLES toman ciertas decisiones que son técnicas. Necesitas gente técnica. Yo estoy diciendo la mayoría, y tampoco estoy diciendo que todos sean abogados o abogadas, pero sí necesitas gente con conocimiento técnico, ¿no? Entonces, vamos, me parece que la idea es cómo conseguir una adecuada mixtura de estos perfiles, ¿no? Bueno, vamos a regresar aquí a la presentación para continuar con nombramientos. Requisitos de la denuncia, decíamos. En primer lugar, nombre y firma del quejoso o quien lo presenta, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque ya lo decíamos, no puede haber denuncias anónimas. Es que no quiere decir, es que no quiere que salga su nombre. Perdón, no puede haber denuncias, bueno, quitemos el perdón, no puede haber denuncias anónimas. Alguien tiene que hacerse responsable
de la denuncia que se está presentando. Segunda, bueno, pues el domicilio procesal, como en cualquier juicio, creo que no tendría mayor complejidad. 3, los documentos para acreditar la personalidad. A ver, eso es cuando obramos a nombre de alguien más. El ejemplo típico es los partidos políticos. O sea, los partidos políticos normalmente presentan sus denuncias por conducto de sus representantes. Cuando son representantes ante el Consejo General del INE, pues ni modo que les pidan la acreditación, ya obran en la Secretaría Ejecutiva. De igual manera, cuando se trata de representantes del partido ante cualquier órgano del INE, porque ya obran en Secretaría Ejecutiva. Pero, ¿qué pasa? Es pregunta que les lanzo. ¿Qué pasa cuando quien presenta la denuncia es un representante del partido, pero ante el OPLE? Quiero remover a un consejero de Campeche, entonces yo soy representante de un partido, yo presento la denuncia. ¿Tendré que acreditar, tendré que acompañar mi nombramiento o no es necesario? Adelante, Ricardo. Yo creo que no, porque ya tiene reconocida la representación ante uno de los órganos. Bien. Luis dice que sí, y Luis tiene la razón. ¿Por qué? Porque soy representante ante el OPLE, pero no ante el INE. El INE no sabe quién es el representante del partido ante el OPLE. Por lo tanto, ahí sí, puedo presentar la denuncia, sí. La puedo presentar como ciudadano, pero si yo digo, estoy presentando como representante de, tengo que acreditar mi carácter de representación. Fíjense que en la reforma electoral había un artículo muy interesante que impactaba en esto. Este artículo decía que toda la información, básicamente todos los archivos, en poder de los OPEs, deberían estar accesibles para el INE y para los partidos políticos. Yo creo que en ese caso, si esa parte, digamos, de la reforma se hubiera sostenido, no hubiera sido necesario, que hubiera bastado con decirles yo como representante ante el OPLE, oye, para este artículo, toda la información que tiene el OPLE es accesible para ti. Así que si tienes dudas, pregúntale, no. Pero bueno, al final de cuentas, no quedó de esa manera. Siguiente. La narración clara y expresa de los hechos en los que se basa la denuncia. A ver, ojo, no pueden ser chismes. No pueden ser chismes. Es que yo vi que el consejero estaba ahí en los cochinitos desayunando con el presidente de un partido. Ok, ¿qué prueba tiene usted? No, pues fíjese, me lo dijo el primo de un amigo que se lo contó a un vecino que se lo platicó a la comadre. A ver, esto no puede ser el Pedrito Sola electoral. Esto no puede ser chisme. No son chismes, son hechos. A ver, ¿qué pasó? Ok, ¿y con qué lo va a probar? Como en cualquier juicio, ¿no? O sea, en cualquier juicio, cuando preparas los hechos, vas pensando en las pruebas. O sea, esto no tendría por qué ser distinto. Y por lo mismo, insisto, no puede ser chisme. Es que, miren, a ver, se los voy a platicar. Es que hay casos. ¿Recuerdo un caso? Esto es real, este es un caso real. Está un magistrado electoral local, está desayunando un domingo con su familia. Ahí en la barbacoa, piensen ahí donde van a desayunar los domingos, ahí donde están ustedes, donde van con su... Ahí está desayunando. Llega el representante de un partido, también a desayunar con su familia. Se ven, se conocen, obviamente se conocen, dan clases en la misma universidad. Entonces, el representante del partido, que es el que llega después, se acerca a la mesa del magistrado y lo saluda. El magistrado se para y lo saluda. Intercambiaron 2 o 3 palabras, no sé, oye, ¿qué tal está la barbacoa? Ay, te recomiendo que pidas maciza, no sé, 2 o 3 palabras intercambiaron. Pero ahí mismo estaba desayunando un periodista y les toma la foto. Y al día siguiente en el periódico, fulano y perengano, y se les van encima. Es posible. Pero ¿cuál es la bronca? Es que estaban desayunando en el mismo cuento. ¿Cuál es el problema? Es que a lo mejor, ¿tienes algún elemento? A ver, o se trata entonces que el proceso electoral se saluden,
y se saquen la vuelta. O sea, perdón, pero no. En este caso le estoy platicando y se le pone encima al magistrado. Amistad íntima. ¿Cuál amistad íntima? Me lo topé, nos saludamos. ¿Cuál es la amistad íntima? ¿O qué? O sea, porque conoces a alguien que de repente ya está en un partido político, ¿le debes retirar el saludo? Yo me acuerdo mucho el caso cuando yo era pasante en un despacho. O sea, iba a ver era el gato, iba a ver los expedientes. Y un compañero del salón era pasante de otro despacho. De repente, los abogados con los que trabajábamos eran contrapartes. Y mi compañero me dejó de hablar. No éramos ni siquiera los abogados de la SUP, éramos los que sacábamos las copias. Me dejó de hablar. ¿Tenemos que llegar a esos extremos? Obvio que no. Oiga, doctor, pero es que a lo mejor, ¿qué tal si en lugar de ponerse a platicar acerca de si las tortillas estaban calientes, se pusieron a platicar acerca de tal asunto? Bueno, ¿tienes algún elemento probatorio? Si tienes algún elemento probatorio, perfecto, presenta la denuncia y adminículalo, acompáñalo. Pero lo que no se vale es que eso no sea chisme. Eso es lo que quiero decir. Les voy a poner otro típico ejemplo. Los trascendidos de los periódicos, ¿no? Entonces, todos los periódicos tienen sus trascendidos. Y los trascendidos esencialmente que son chismes políticos, muy entretenidos, a todas y a todos nos gusta leerlos. Pero sabemos que como pueden ser ciertos, pueden no serlo. Entonces yo presento denuncia contra un consejero o una consejera porque en los trascendidos de un periódico firmado por el chismoso, estoy inventando el nombre, un nombre que evidentemente no existe, dijeron que vieron en tal lado a tal consejero con tal militante, representante o candidato de tal partido. Pues no, es que está en el periódico. A ver, como decía mi abuelo, el papel aguanta lo que le ponga. Pero eso no lo vuelve cierto. Eso no lo vuelve cierto. No sé si me voy explicando. O sea, si el hecho tiene el elemento probatorio y un hecho que evidentemente pruebe alguno de los supuestos del artículo 102 que estamos viendo. Decíamos, ofrecer y aportar en su caso las pruebas o mencionar aquellas que deban ser requeridas a las autoridades. A ver, ahí les va una pregunta. Supongan que van a denunciar a un consejero por notorio descuido, negligencia y abandono del encargo, ¿no? Porque tiene 5 sesiones de Consejo General que no va y durante todo el año la comisión que preside y que debería de convocar no ha sesionado porque nunca ha convocado. Si se fijan, son hechos negativos, ¿no? ¿Cómo podríamos probarlos? Adelante, Ricardo. Con las actas de las sesiones. Muy bien, con las actas, las listas de asistencia a las sesiones, muy bien. ¿De qué otra manera? O sea, porque con eso pruebo que no ha ido a las sesiones del Consejo General, ¿no? Pero ¿cómo pruebo, por ejemplo, que no ha sesionado su comisión? Por ejemplo, con un documento de acceso a la información, ¿no? O sea, le pido a la unidad de acceso a la información, dígame qué comisión preside el consejero fulano. Le contesto, dice, Comisión de Organización Electoral. Okay. Díganme cuántas veces ha sesionado la Comisión de Organización Electoral en el último año calendario. No, pues ninguno. Dígame conforme a la reglamentación quién tiene que sesionar. ¿Quién tiene que convocar? No, pues el presidente de la comisión. Ahí está. Con eso estás probando el hecho negativo, ¿no? El hecho de que no han sesionado. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, claro, sí, se puede probar. La relación de pruebas con cada uno de los hechos narrados. O sea, ¿qué hecho con qué prueba? ¿Qué hecho? ¿Cómo pruebo este hecho? Con esta prueba. Y desde luego decíamos la firma autógrafa o huella dactilar. Ustedes saben que incluso tenemos criterios de nuestra Suprema Corte, ¿no? Un escrito sin firma, vamos, ni acuerdo le recae. Porque eso y nada son dos nada. Algunas reglas generales para la tramitación que tiene que atender la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Bueno, aquí hay un elemento importante. Presentar a la denuncia, puede suceder que esta denuncia se presente, por ejemplo, en una oficina distrital o local del INE. Cuando esto sucede,
la oficina tiene que recibir e inmediatamente turnar a la unidad técnica de lo contencioso electoral. No debe de admitir. O sea, no puede decir la compañera Idilia, a ver, llegó ante mí que soy vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva del IFE, número 3 en Chiapas. Como soy la vocal secretaria y a mí me tocan los procedimientos, voy a instruir y yo admito y yo emplazo. No. Edilia lo que tiene que hacer es avisar a la unidad técnica de lo contencioso electoral y turnar a la unidad técnica de lo contencioso electoral. Porque Edilia no debe de instruir. Oiga, pero en algunos casos del procedimiento especial sancionador, sí, o sea, en otras cosas sí, pero aquí no. Este es un procedimiento de remoción. ¿Quién instruye? Unidad técnica de lo contencioso electoral. ¿A quién se la mandas? A la unidad técnica de lo contencioso electoral. Es todo lo que tienes que hacer. Ya después, si la unidad técnica de lo contencioso electoral te dice, oye, auxíliame en el procedimiento, oye, auxíliame en el procedimiento, pero ya no es uno de mutuo propio, ¿no? Sino es la unidad técnica la que te está instruyendo. La falta de un requisito no esencial da lugar a una vista hasta por 3 días. Por ejemplo, no me señalaste domicilio, ¿no? O sea, la falta de firma, ese es un requisito esencial, ese no hay manera de subsanarlo. Te cuenta en días hábiles. A ver, este es un dato importante. Aun cuando la denuncia se presente y se esté tramitando en proceso electoral, siempre son días y horas hábiles. Ustedes me van a decir, pero estamos en proceso electoral. Y diré, sí, acuérdate que la regla es, en proceso electoral todos los días y horas son hábiles para actos del proceso electoral. ¿No? No sé, sesionar registros, hacer inspección para ver dónde vamos a poner las casillas. Esos son actos del proceso electoral. La remoción de un consejero o de una consejera no es un acto del proceso electoral, es un acto electoral. Pero no es un acto del proceso electoral. No sé si me explique. Por lo tanto, aquí son días y horas hábiles. ¿Cuándo es improcedente? ¿Cuándo deviene improcedente procedimientos? Primero, cuando el denunciado no sea consejero o consejera. Este es importantísimo. Cuando el denunciado no sea consejero o consejera. A ver, es que el nombre nos lo dice, ¿no? Procedimiento de remoción de consejerías. ¿Cuál es el primer requisito para poder remover a un consejero o consejera? Pues que sea consejero. Si no es consejero o no es consejera, no lo puedes remover. Entonces alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga doctor, pero a ver, ¿y las secretarías ejecutivas? Porque la Secretaría Ejecutiva de un OPLE forma parte del Consejo General, sin lugar a dudas. Es más, es una parte importantísima para que sesione el órgano, para que funcione. Es más, les puedo conceder que es más difícil ser buen secretario ejecutivo que buen consejero o buena consejera. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no se puede pedir remoción de consejerías para un secretario ejecutivo, porque no es consejero. Oiga, pero ¿qué tal que está haciendo mal las cosas y hay que... Pues le inicias algún otro procedimiento según la legislación local, pero no uno de remoción de consejerías. Oiga, y un representante de partido que está incurriendo en violaciones reiteradas, pues otra cosa, pero no un procedimiento de remoción de consejerías. Vuelvo a lo mismo. Tienes que ser consejero o consejera. Ahora bien, debe ser consejero o consejera del Consejo General del OPLE. O sea, este procedimiento no se puede iniciar para la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Chingahuapan, Puebla. Seguramente en la legislación de Puebla habrá algún procedimiento que se le pueda iniciar, pero este no, porque este solo es para consejerías de OPLE. Dicho de otra manera, este procedimiento solo se le puede iniciar a 7 personas por estado. Porque en cada estado el Consejo General del OPLE tiene 7 personas. Esas son las únicas que se les puede iniciar, no a otras. A veces se ha intentado respecto de otros funcionarios o funcionarias. Por ejemplo, lo han intentado con directores ejecutivos. Es que está realizando una actividad muy mal y cómo es posible, hay que removerlo. Bueno, denúncialo en la Contraloría Interna, en el Consejo General del OPLE, no sé dónde tenga que ser, pero no aquí. Es que ya lo denuncié en el OPLE y no me hicieron caso. Bueno, pues impugne, pero no aquí. Es que el INE, a ver, no. El INE no es el jefe de los OPLEs.
O sea, coordina el sistema, realiza nombramiento, tiene muchas facultades, pero no es el jefe de los soples. Entonces, tendrá que desahogarse de otra manera. Ahora, por lo mismo, ¿qué pasa si la persona deja de ser consejera? ¿Se continúa con el procedimiento? No. Porque la única sanción posible es la destitución. Recuerdo un caso de Guerrero. Se inicia un procedimiento de remoción contra una consejería. Y mientras se va desahogando, la consejera renunció. Se separó del cargo ya. Se acabó el procedimiento. Oiga, pero entonces no se está declarando la responsabilidad. No, efectivamente. Pero es que si la persona ya se separó del encargo, ya no se puede hacer. Voy a poner otro ejemplo. Imaginen que se quiere denunciar a una persona que termina su cargo de consejera el lunes y se le denuncia hoy. Pues la denuncia se recibe porque todavía es consejera. Pero lo único que va a pasar es que antes de que dicten el auto admisorio van a sobreseer, van a declarar improcedente porque ya en ese momento dejó de ser consejera. Y entonces, esto es muy importante que nos quede claro, solo para consejerías y solo mientras sean consejerías. Es como si me quisieran iniciar un procedimiento de remoción de consejero en Querétaro cuando dejé el cargo en 2020. Hay que removerlo. ¿Removerlo de qué? Ya ni lugar de estacionamiento tengo. Cuando voy me piden que me identifique. Pues no, ya dejó de ser. Y ese es otro. Yo no diré consejo, pero es una cosa que yo he aplicado en mi vida. Igual y es bueno, igual y es malo. Cuando uno deja una institución, ya no se anda uno metiendo. Los exes apestamos, ¿no? Porque luego andan regresando y diciendo cómo hacer las cosas y cuando estaban eran re malos y cuando están afuera ya todos saben. También será improcedente la denuncia cuando se formulen pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente. Quiero que destituyan de la consejería al director ejecutivo. No, pues a ver, o sea, ya lo expliqué. Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes. Por ejemplo, esta es típica. Denuncian a un consejero de Chiapas y lo que hicieron es fusilarse el escrito de denuncia de un consejero de Veracruz. Entonces, cuando leen, al de Chiapas le imputan actos de Veracruz. ¿Te fijas? Ay, es que me equivoqué. Pues es que no se anda equivocando usted. Le está imputando a hechos imposibles. Entonces, a volar palomas. Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso que generalicen una situación. La típica. Ok, bien. Porque en su columna de todos los lunes dice que es el consejo electoral más vendido que jamás he visto. Ok, ¿y cuál es el hecho? Pues que es un consejo vendido. ¿Y cuál es la prueba? Pues la columna de opinión. No, perdón, eso no es una prueba. ¿Por qué? Porque es una columna de opinión. Es una columna de opinión. Yo tengo una columna de opinión los sábados y esa opinión de quién es, porque es la mía, nomás. Una columna de opinión no es una prueba. O sea, ¿qué prueba una columna de opinión? Que el fulano de cosa. Pero eso no prueba que eso sea cierto. ¿Se fijan? Entonces, fundamentar una denuncia solamente en columnas de opinión es distinto cuando hay una investigación, pero ese es otro boleto, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de columnas de opinión. No podemos confundir los géneros periodísticos. Cuando se denuncie 2 veces respecto de hechos que ya fueron resueltos, ya hay una sentencia y cuando los actos, hechos o omisiones no sean los supuestos del 102. A ver, vuelvo a lo mismo. Un consejero o consejera electoral puede estar sujeto a distintas responsabilidades, a tramitar ante distintas autoridades. ¿De acuerdo? Esto es solamente para remoción, por lo tanto, solo los supuestos del artículo 102. Si lo quieres denunciar por otra cosa, será en otra ventanilla y el efecto ya no será la destitución. El efecto será otro, no sé, una reparación económica o la que tenga que ser. Cuando la conducta denunciada emite criterios de interpretación. Hoy este es interesantísimo. Quiero platicar con ustedes. A ver. En mi época de consejero, me tocó un procedimiento de remoción donde nos denunciaron a todos y todas los integrantes del consejo. El partido que nos denunció estaba muy enojado porque no me acuerdo que algo le habíamos negado. Con base en análisis hicimos una interpretación y dijimos no anular. Uy, se enojaron. Denuncia, ya sabrán los periódicos, todo lo que se hace en estos casos.
que los partidos lo politizan. Ahora, perdón, pero es que es obvio, o sea, no le puedes pedir a un partido que no se porte como político, ¿no? Es un partido político, politizan las cosas. Sería absurdo pedirles lo político. Cuando nos denuncian y nosotros contestamos, la contestación fue la misma de todas y todos nos pusimos de acuerdo, porque nos acusaban de lo mismo. Y contestamos con base en esto que acabamos de ver. A ver, es un criterio de interpretación. No me puedes remover por un criterio de interpretación. Ahora, aquí hay una clave importante. No había jurisprudencia. No había criterio definido. Porque cuando hay criterio definido, pues te apegas al criterio. Cuando hay jurisprudencia o precedentes judiciales, te apegas a ellos y te quitas de broncas. Aquí no lo había. Pues, a la vez que piden nuestra remoción, impugnan el acuerdo. El tribunal local nos da la razón. Entonces sacamos copias certificadas de la sentencia y la exhibimos en el proceso de remoción. Mira, no solo no me puedes remover por esto, sino además me dio la razón el tribunal local. Más se enojó el partido. Ahora se fue contra los magistrados. Querían descabezar a todos ahí, o sea, para afuera todo el mundo, ¿no? Piden la remoción de magistrados, pero además impugnan la decisión del tribunal local. Se va al tribunal electoral por de la federación y nos vuelven a dar la razón. Entonces, otra vez exhibimos otra sentencia, tribunal, instituto. Ya la última instancia dijo que teníamos la razón, que era el criterio adecuado. Hablar paloma. Ahora, la resolución del INE fue una muy buena resolución, porque lo que dijo fue, con independencia de lo que habían dicho los tribunales, era una cuestión de criterio, donde no había una jurisprudencia o un criterio así. Era una cuestión de interpretación. No te puedo reír. Ahora, ojo. No puede ser una interpretación contra texto expreso, ¿no? Eso es importante. No puede ser una interpretación contra jurisprudencia existente. O sea, ahí sí ya es ser burro y darte contra la pared, ¿no? De hecho, vamos a ver un caso. Pero cuando no hay, y tienes que interpretar. Ahora alguien de aquí me va a decir, doctor, en materia electoral tenemos criterios y jurisprudencias de todo. Y yo diré, siempre surgen cosas nuevas. ¿No? Ustedes lo saben, siempre surgen cosas nuevas. Les voy a poner un ejemplo. En las últimas elecciones nos ha preocupado mucho, por ejemplo, TikTok, ¿no? Y ya tenemos criterios de TikTok y demás, y sentencias y precedentes que podemos utilizar. Bueno, ¿conocen una plataforma que se llama Twitch? ¿Conocen Twitch? Twitch es una plataforma donde se hacen transmisiones en vivo. Para el próximo proceso electoral, tengamos que resolver cosas que tienen que ver con Twitch, con una plataforma que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existía. En el proceso electoral surgen cosas nuevas. Que modifican la ley, ponen cosas nuevas. Pues ¿de qué hay? ¿De qué hay cosas nuevas? ¿Qué les digo a ustedes? Saben que siempre hay cosas nuevas. Bueno. Voy a regresar aquí a la presentación. Entonces, ¿qué pasó? Pues no nos removieron. Ahora, a veces el odio y el amor de un partido duran muy poquito tiempo. Luego no hay que preocuparse de más. O sea, hay que hacer las cosas bien, eso sí, ¿no? Sobreseer quiere decir que admití, pero ya no voy a entrar al fondo y se acabó el asunto. Primero, cuando se admita la denuncia provenga una causal de improcedencia. O sea, el ejemplo es, denunciamos al consejero o a la consejera y ¿qué crees? Ya se le acabó su periodo. ¿Qué crees? Ya denunció. Entonces, bueno, pues ya. Y se acaba sin que haya una declaración sobre el fondo del asunto, porque ya no se puede entrar al fondo del asunto. Que la persona fallezca, desde luego, o existe un desistimiento. Quien denunció se desista. Sin embargo, era lo que les comentaba hace rato. Aquí el desistimiento no necesariamente va a operar. Si el acto puso en riesgo los principios rectores de la materia, la denuncia sigue, aunque se hayan desistido. Por ejemplo, ustedes saben que uno de los principios rectores de la materia es la imparcialidad. Entonces, si yo denuncio a un consejero de conductas que afectan la imparcialidad y después digo, ay, ¿qué crees? Me quiero desdecir, ya no lo denuncio, lo más probable es que el INE diga, ¿sabes qué crees? Yo tengo que seguir. Porque yo ya no quiero seguir, es que tengo que seguir, porque tiene que ver con imparcialidad y la imparcialidad es un principio de la función electoral. Tengo que seguir. Por lo tanto, no necesariamente quien ya echó a rodar la piedrita, quien echó a andar la maquinaria, la puede frenar, aunque se desista.
Recibida que sea la denuncia, se verifica el cumplimiento de los requisitos y se dicta autoadmisor. Bien. Se podrán ordenar en un tipo de diligencias preliminares, ¿no? Por ejemplo, la obtención de alguna certificación, la realización de una oficialía electoral. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso que veíamos ¿qué fue? De Durango, ¿no? Donde el INE ejercita la facultad de atracción para nombrar ciertos funcionarios. ¿Se acuerdan que en esa resolución el INE decía, mandamos oficiales electorales para que verifiquen cómo están ejercitando sus funciones? De ahí pudo haber derivado un procedimiento de este tipo. Admitida que sea la denuncia, se citará a la consejería denunciada a una audiencia, corriéndole traslado. ¿Para qué? Pues desde luego creo que será evidente para ustedes, para que se pueda defender. ¿Qué plazo va a tener? De 5 a 15 días para defenderse. ¿Por qué? Porque depende cuándo pongan la audiencia, ¿no? El plazo es de 5 a 15 días. Y la contestación podrá presentarse hasta el inicio de la audiencia. Ahora, ¿sí se desahogan audiencias? Porque aquí hay todo un mecanismo que pueden estar ustedes viendo para el desahogo de la audiencia. La respuesta es sí, pero pueden no desahogarse. O sea, puede ir la parte denunciada, el denunciante puede ir o pueden no ir. Por ejemplo, en este caso que les platiqué, decidimos no ir, comparecimos por escrito. Pero hay otros procedimientos donde la consejería denuncial ha decidido ir, como lo decida. Si decide no ir, pero ya contestó por escrito y ofreció sus pruebas, pues simplemente se integra. Si decide ir, pues entonces ya irá y manifestará lo que tenga que manifestar. Puede haber ofrecimiento de pruebas. Obviamente las documentales van junto con la denuncia y la contestación, pero si se ofrece alguna otra prueba, no sé, por ejemplo, una pericial, alguna inspección que tenga que constar en oficialía electoral, pues se puede hacer. Se admiten las pruebas, se fija fecha para una audiencia en la cual van a desahogarse las pruebas, después 5 días para alegatos, 10 días para que la unidad técnica de lo contencioso electoral presente el proyecto y después se somete al Consejo General. Ay, aquí algo me pasó en la computadora. Ahí está. ¿Qué pruebas son admisibles? Pues las que son admisibles en materia electoral. Desde luego no se admite la confesional de la consejera o consejero denunciado, o al menos no la confesional en la forma típica de posiciones, ¿no? Aquella de, diga usted si es cierto como lo es que no ha convocado asesinos. Pero sí la confesional que derivan de los escritos y las manifestaciones que se hagan. Resuelto que sea por el Consejo General, tenemos que tener claro algo. Para que la remoción opere, se requieren 8 votos del Consejo General. Oiga, pero pues 8, o sea, deberían ser 6, ¿no? Pues con 6 ya es mayoría de 11, no, son 8 votos. Es una mayoría calificada que establece la legítima. Oiga, doctor, pero ¿qué tal si en sesión no están los 11, sino que hay 10? Pues que de 8 baja a 7, ¿no? O están 9, que de 7 baja a 6. No, tiene que ser 8. Proporcionarnos la presentación, gracias, dice Luis. ¿Sabes qué, Luis? No, porque ya está en el apartado de materiales de la eje, pero ahorita les doy la dirección para que todo el mundo la pueda bajar. Ahorita con gusto les doy la dirección y es mucho más fácil para que inmediatamente no se tengan que esperar a correo mío, sino que la puedan bajar. Ahorita les voy a dar la dirección. Ahora, resuelto que sea, esto se puede impugnar. ¿Ante quién? Ante Sala Superior. A ver, aquí tenemos una jurisprudencia que incluso data de antes de la reforma de 2014. ¿Quién es el órgano judicial que debe conocer o que conocerá de este tema? Será directamente Sala Superior. Ojo, no van a ser las salas regionales. Que removió a un consejero de Veracruz que conozca la Sala Jalapa, no. Removió uno de Morelos que conozca la Sala Ciudad de México, no. Uno de Querétaro que conozca Sala Toluca, no. Es directamente Sala Superior. ¿Por qué? Ustedes saben que hay una regla, ¿no? La regla general, que admite excepciones en materia de fiscalización, pero la regla general es que los actos del Consejo General del INE son impugnados ante Sala Superior. Entonces, tiene que ser Sala Superior quien resuelva. Si es ¿y cómo lo va a impugnar el consejero o la consejera que haya sido removido? Pues lo impugnar en contra del CEN, ¿no?
oiga, mientras se tramita la impugnación, ¿hay suspensión? O sea, ya me removió el INE, pero como tramité mi JDC, mientras resuelve sala superior, ¿está suspendido? No, estás removido. Y vamos a ver que hay casos donde está la persona removida y te pone el JDC, gana el JDC y se le reinstala. Pero mientras tanto se encuentra removido. Vamos a ver algunos casos que me parecen emblemáticos. Miren, hay muchos casos, porque ustedes lo saben, sí se ha ejecutado este procedimiento y sí ha dado lugar a remociones. Lo que yo he hecho es seleccionar los casos que a mí me parecen como más simbólicos. Alguien de aquí a lo mejor me dice, le falta el de Hidalgo, ¿por qué no estudió el de Morelos o el de Guerrero? Bueno, estos son los que a mí me parecen los más relevantes por varias, para ilustrar, digamos, nuestra clase, ¿no? Vamos a platicar este. Este fue un asunto interesantísimo. El SUPRAP 118-2016. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, se trata de un asunto de violación a al mandato de paridad, al mandato constitucional de paridad, que ya se encontraba en la Constitución desde 2014. ¿Se acuerdan? En 2019 tenemos aquello de paridad en todo. Pero en 2014, cuando se hace la reforma constitucional electoral, se establece la obligación de los partidos políticos de postular paritariamente las candidaturas. Este es el mandato que se incumplió. Pero también un grave descuido y desatención en la administración del voto desde el extranjero. En este momento histórico, 2016, el voto desde el extranjero en lo local, de eso se encargaban los institutos locales. Ya sé que ahorita es distinto, pero en ese momento no era así. Y esto dio lugar a considerar una notoria negligencia, ineptitud o descuido de todo el Consejo General de UNOPLE. Esto provocó la remoción de todo el Consejo General de UNOPLE. No nada más de una consejera o de un consejero, sino de todos. Este asunto inició por una vista que ordenó el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Cuando Sala Superior resuelve el SUB-REG 294 de 2015, se da cuenta de una grave situación en UNOPLE, vinculado con los temas que hemos platicado aquí, los que acabamos de enunciar. Y entonces lo que hace es decir, le da vista al INE. Fíjense, la Sala Superior no destituye en automático, porque era un recurso de otra cuestión, tenía que ver con postulaciones paritarias. Pero sí se da cuenta de que está pasando algo irregular en ese OPLE. Entonces lo que hace es, le da vista al INE para que el INE inicie el procedimiento de remoción. Alguien de aquí me podría decir, oiga, ¿por qué no mejor ya de una vez se ahorró el tiempo y removió? Pues no, porque había que dar vista a los consejeros y a las consejeras, se tenía que defender. ¿Qué fue lo que sucedió? Que este OPLE aprobó listas de candidaturas que no cumplían con la paridad. Miren, no digo que siempre, no digo que todos los casos, ni digo que todos los partidos. Diré que en ocasiones algunos partidos buscan cómo darle vuelta a la paridad. No estoy acusando a nadie en particular. ¿Y qué tal si lo registramos así y que sin coalición, que sin candidatura común, que si le buscan cómo? En este OPLE, los partidos le buscaron cómo. Y de plano le dijeron al OPLE, ¿sabes qué? No podemos postular paritariamente porque no tenemos mujeres. Eso fue lo que dijeron. Y el OPLE, en lugar de decir, ese es tu problema, porque la Constitución dice que tienes que postular paritariamente, el OPLE dijo, bueno, pues hay para la siguiente, hay cuando se pueda, ¿no? Viene la impugnación, corrige Sala Jalapa, y la Sala Jalapa, y luego la Sala Superior les dice, güey, está el mandato de paridad. Es que me dijeron que no podía, pero ese no es tu problema, OPLE. El problema de los partidos es postular paritariamente. Tu obligación es verificar que postulen paritariamente. Tú no puedes disculparles de incumplir la Constitución. Pues es que me dijeron que no podían, esa es bronca de ellos. ¿Tú por qué les estás permitiendo postulaciones que violan el mandato constitucional? Porque como será evidente para ustedes, uno no puede decir, ay, violé la Constitución porque no pude. ¿Se fijan? Pero además,
graves irregularidades en el sistema de votación desde el extranjero. O sea, por un lado, violación directa a la Constitución por violación de mandato de paridad. Alguien de aquí me diría, oiga, doctor, pero no que no se puede remover a un consejero o una consejera por un criterio de interpretación. Sí, pero también dije un criterio racional. O sea, la Constitución dice debes postular paritariamente. O sea, si estás postulando 70-30 no es paritario. O sea, no es un tema de interpretación, es un tema de incumplimiento de la Constitución, es lo que quiero decir. Y con el tema del voto desde el extranjero, ¿qué empezó a pasar? Tenían un sistema de voto desde el extranjero donde la gente se registraba y podía votar desde el extranjero. En los últimos días previos o en las semanas previas a la elección, creció muchísimo, de forma exponencial y bastante irregular, extraña, el listado de las personas que se inscribían a votar desde el extranjero. Y de repente llegaban solicitudes de lugares muy raros. Finlandia, Islandia, Tierra del Fuego. Ya sé que ustedes me van a decir, oiga, doctor, los mexicanos estamos en todo el mundo y en los grandes eventos. Sí, pero tampoco es que haya muchas gentes de determinado estado en Islandia. O sea, no es muy común. Te lo creo en Chicago, te lo compro en Texas o en Nueva York, pero en Reykjavik, a lo mejor hay 2 mexicanos y se acabó, ¿no? Bueno, Groenlandia. El hombre no dice nada, no hace nada. Oigan, es que esa lista nominal está creciendo de forma muy extraña. ¿No tiene que hacer una verificación? No, pues es que los mexicanos se van por todo el mundo. Oigan, déjenla, no pasa nada. El día de la jornada electoral, llega la gente a votar y resulta que usted no puede votar. ¿Cómo que no puedo votar? ¿Está mi credencial? ¿Estoy en la lista nominal? No, pues es que está usted en la lista nominal para votar desde el extranjero. Porque aquí nos dice que usted vive en Zambia. Oiga, pero yo nunca he vivido fuera de casa donde nací, jamás he salido. No, pues usted se registró para votar en Zambia. Evidentemente una situación absolutamente irregular. Por eso así, sin que hubieran realizado algún tipo de corrección. ¿Qué es lo que sucede ahí? El INE destituye al OPLE completito. ¿Por qué? Porque al Consejo General, del OPLE completo. ¿Por qué? Porque no cuidaron esto. ¿Quién aprobó los registros? Todas las consejerías. ¿Quién no supervisó adecuadamente esto? Pues no nomás el director de informática, las consejerías no lo supervisaron. Este asunto fue muy importante porque mandó un mensaje. El mensaje que mandó es, no te hagas güey. O sea, no te vas a poder defender diciendo, no era mi comisión. Ay, yo no me enteré. Ay, yo no dije nada. ¿No? Es que si hay algo irregular lo tienes que decir. O sea, no eres consejero solamente para probar todo y quedarte callado. Eres consejero para ejercer o consejera para ejercer a plenitud las atribuciones, lo cual implica, entre otras cosas, supervisar cómo funcionan los órganos del instituto. Siguiente caso. Este técnicamente fue muy interesante, es muy importante. Quien me ayude a leer, por favor, quien tenga computadora, que nos lo pueda leer, por favor. Adelante, quien quiera. Dale, Hugo, adelante, por favor. Subrat 502/2016. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable de manera equivocada identificó la hipótesis normativa conforme a la cual emplazó al apelante, sustanció y resolvió el procedimiento de remoción de consejeros electorales, cuya resolución se controvierte en esta instancia, con lo cual vulneró los principios de legalidad y tipicidad en perjuicio del apelante. En efecto, del proveído mediante el cual se admitió el procedimiento de remoción de consejero electoral y se emplazó al apelante a dicho procedimiento, se advierte que la autoridad responsable fundó su determinación en la supuesta actualización de la hipótesis prevista en el artículo 102, párrafo segundo, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se dispone como causa grave que da lugar a la remoción del cargo de consejero electoral, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentre impedidos. Muchas gracias. Este es un asunto técnicamente muy interesante porque lo que pasó fue lo siguiente. Denuncian al consejero, este era un compañero mío del OPLE, lo denuncian porque resulta que siendo consejero, sigue siendo profesor de la Universidad Autónoma del Estado. Como yo, éramos profesores. Nada más que él seguía cobrando. Yo no, él seguía cobrando. Ahora uno podría decir, qué burro, porque siguió cobrando. Bueno, él tenía un argumento, lo que pasa es que no lo ganó.
Él lo que decía era lo siguiente, decía, a ver, yo ya era consejero del OCLE, que no se llamaba OCLE, era consejero del instituto antes de la reforma de 2014, porque él había sido consejero nombrado por la legislatura. Tiene el procedimiento del INE y consigue saltar, ahora lo nombra el INE. Y dice, yo desde antes era consejero y cobraba, porque antes no tenía esa prohibición en la Constitución local. Y yo desde antes ya era también profesor y cobraba. Entonces, como trabajador, tengo derecho a cobrar mi salario. Y le dice al, y entonces él se defiende y le dice al INE, tengo derecho a hacerlo. Pero la primera vez lo desplazaron mal. Que a él lo denuncian por cobrar y por lo tanto ponerse en una situación de subordinación, que es el primer supuesto del artículo 102. Por eso lo denuncian. Todos los hechos y las pruebas se refieren a eso. Pero el auto admisorio se equivocaron. En el auto admisorio le ponen, a usted lo denuncian por votar lo que no debía votar. Es otro supuesto del 102. O sea, es el típico problema de que agarras un machote y no lo cargas. Eso fue. Entonces él contesta y dice, a ver, espérame, no me puedo defender, porque me acusan de una cosa, las pruebas son de una cosa, pero tú, INE, me estás diciendo que me procesas por otra cosa. Esto es un errorcillo intrascendente, y madres que lo remueven. Entonces él impugna, y en la impugnación se dice, no, espérame, INE, tú lo hiciste mal, tú no le permitiste una adecuada defensa, porque ¿de qué se va a defender? De que se puso en una situación de subordinación, que es de lo que lo acusaron, y de las pruebas que se desahogaron, que admitiste y desahogaste, o de que votó lo que no debía votar, porque son dos situaciones distintas. Oiga, pero las dos dan lugar a la remoción, sí, pero a mí concretamente te estás acusando, ¿no? Pruébame de lo que me estás acusando, y así yo también podré defenderme de lo que me estás acusando. No puede ser genérico, ¿ok? Entonces, eso fue muy importante en esta resolución, que no podía ser genérico. ¿Qué es este asunto? Ahora, uno podría decir, oiga, doctor, ¿no es un poco excesivo? O sea, ser profesor de una universidad y que cobres tu salario, que además tan mal pagados estamos los profesores universitarios, eso no lo muevan. Y yo diré, a ver, es que hay prohibición constitucional. O sea, la Constitución dice expresamente que las consejerías de OCLE no pueden cobrar otro salario. Ahora no pueden tener otros ingresos. No, claro que pueden tener otros ingresos. O sea, a ver, si soy consejero de OCLE y aparte en mi casa tengo una papelería, pues de modo que regale todo lo de la papelería. Tampoco, es mi negocio. ¿Se fijan? No hay una relación de subordinación. Tengo un local y lo rento, pues sí. Está bien. Tengo 10,000 pesos que me generan 2 centavos de interés. Lo que no puedo es tener una situación de subordinación, ¿no? Entonces alguien me dirá, ¿por qué me parece excesivo? Y yo diré, en primer lugar, hay prohibición constitucional que te dice, puedes dar clases, sí, pero no las puedes cobrar. Yo le decía a mi director de mi facultad, le decía, dame más clases, porque te salgo gratis, no puedo cobrar. No puedo cobrar. En mis clases te salgo gratis. Es excesivo, y yo diré, mira, hay prohibición, pero también hay que observar, permítame decirlo así, los usos y costumbres que hay. Por ejemplo, hay un estado, no diré cuál, pero está en el sur, donde varios políticos y políticas tienen universidades, es un negocio, lo cual es perfectamente legítimo. Entonces, tienen sus universidades. Imagínate un consejero electoral que va a dar clases en una universidad, que el dueño es candidato a gobernador. Y tiene todo. A ver, yo no estoy diciendo que un político no pueda tener un negocio. Yo no estoy diciendo que el rector o la rectora de una universidad no pueda competir. Claro que lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Lo que estoy diciendo es que el consejero o la consejera no se debe poner en una situación de subordinación. Entonces, no puede cobrarla. Creo que tiene sentido la disposición. ¿Se puede como consejero cobrar por honorarios o no? Gracias. No, yo creo que no estaría tan seguro. Ahorita lo vemos, Luis. Permíteme avanzar un poquito. Estos son los razonamientos que da Sala Superior en ese asunto que les he platicado, ¿no? La constitucionalidad de la prohibición, porque la Constitución no puede ser constitucional y inconstitucional al mismo tiempo, y al violarse un mandato constitucional se viola una situación grave.
Ay, el último caso, un caso muy interesante de Veracruz. Alguien de aquí se lo sabe. Cuando viene el proceso electoral, ustedes lo saben, se tienen que integrar órganos desconcentrados, consejos o comités municipales y distritales. Y entonces hay que nombrar consejerías para esos comités y consejos, y además de consejerías, secretarías técnicas o vocalías, o sea, puestos temporales, que no son de un gran salario, pero que son muy importantes. Normalmente son quienes sacan las elecciones en esos lugares. ¿Qué sucede en Veracruz? Viene una elección, hay que nombrar personas que integran estos consejos, y resulta que una persona que estaba participando en un procedimiento de nombramiento para alguno de estos puestos, que insisto, eran puestos temporales, no era secretario ejecutivo, directora ejecutiva de organización, no, eran puestos temporales en órganos municipales desconcentrados. Era cuñada de un consejero, el Consejo General. Entonces, el consejero le dice al hermano, oye, tu esposa está participando. Y el hermano le dice, no, ¿sabes qué? Pues ya la vida da muchas vueltas, ya nos separamos, ya nos divorciamos, ya se acabó esa relación. Ya se divorciaron, sí, ya nos divorciamos. Ah, bueno. Viene el procedimiento y el consejero, ¿qué sentido? No es relevante en qué sentido haya votado. Sí me están oyendo, ¿verdad? Se cayó una bocina. ¿Sí me oyen? El consejero vota y lo denuncia. Votó un asunto que no debía votar, que es uno de los supuestos del 102. ¿Por qué? Porque es su pariente. El consejero dice, no, espérate, ya no es mi pariente, ya se divorciaron y no hay una amistad íntima. No, espérate, ¿dónde está el acta de divorcio? O sea, a ver, déjame, le pregunto a mi hermano. Oye, bro, ¿qué pasó esta cosa? Pero mándame el acta de divorcio, ¿no? Bueno, es que divorciados no estamos. ¿Cómo que no? No, o sea, ya no vivimos juntos. A cada quien por su lado, pero no hemos hecho el trámite. ¿Qué me justificaste? ¿Por qué? Porque ustedes lo saben, y si no lo saben, se los platico, y espero no espantar a nadie. El divorcio no se... No se escucha, doctor. Ah, que no se escucha. ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Sí, ya lo escuchamos. Los duendes electorales, resulta que cuando pide el acta de divorcio, el hermano le dice, bueno, divorciados, sí, con acta no estamos. ¿Cómo que no? A ver, les voy a decir algo que insisto, espero no espantar a nadie, no sé si me lo escucharon, pero el divorcio no se da por el paso del tiempo. Tiene que haber una decisión de una autoridad, sale el registro civil, una jueza familiar. O sea, no puedes. Luego hay gente que piensa eso. Seguramente les habrá tocado. No, o sea, hace 20 años que no vivimos juntos, ya estamos divorciados, ya hasta tengo otra señora. No, espérame, ¿dónde está el papel? No, pues es que se fue. No, no es divorcio con el papel, sino no es divorcio. Perdón, no es divorcio. Entonces resulta que no estaban divorciados. El asunto, ¿y de dónde? Es que yo pensé, es que me dijo mi hermano, es que yo confié. Disculpe, señor, pero no había haber confiado. Son de esos casos donde la propia familia ponen suerte, ¿no? Seguramente sin querer, pero pues de que pasa, pasa. Es como cuando le prestas dinero a familiares, ¿no? Pero bueno, estos son los casos que, bueno, este es el mismo. Ya. Estos son los casos que yo traía para ofrecer a su consideración. Hay otros más, insisto, hay más casos, pero creo que estos son como ilustrativos, ¿no? O sea, más allá de caer solamente en lo casuístico, lo que yo quería era ilustrar, por ejemplo, la importancia del debido proceso, por ejemplo, los supuestos en los que esto puede ocurrir y cómo es el Consejo General del INE quien resuelve en primera instancia y en revisión, o digamos en una instancia jurisdiccional, es directamente el Tribunal Electoral. Creo que está de más decirlo, pero mejor lo digo. Contra la resolución de remoción no procede el amparo, porque es un derecho político electoral. Entonces, ¿qué procede desde la perspectiva de la persona? Pues un JDC, ¿no?
pero desde luego no un amparo. Muy bien. Pues yo quisiera dejarlo hasta aquí en cuanto a la peroración y pasar a las preguntas, comentarios y reflexiones. Veo algunas caras muy serias. Espero que no les haya tocado que los quieran remover. Pero, pues adelante, quien quiera hacer uso de la voz, por favor. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Gracias, doctor. En el asunto que nos comentaba que la Sala Superior dio vista o requirió al INE para que iniciara procedimiento de destitución, de remoción, el asunto volvió a llegar, ya que una vez iniciado el procedimiento del INE, el asunto de alguna u otra forma llegó a Sala Superior nuevamente, ahora Sí. para la remoción. No es como haber adelantado ya pues, el criterio o el voto Sala Superior, puesto que pues, ellos mismos habían considerado que se incurrió en alguna falta y por eso dio vista al INE. No es como prejuzgar. Yo creo que no, porque lo que pasó fue lo siguiente. La impugnación que llega a salas superiores por lo siguiente. Viene el registro de candidaturas. Los partidos le chillan, perdón mi expresión, pero creo que es la adecuada. Le chillan al instituto. Ay, no puedo, estoy chiquito, como el meme. No puedo registrar mujeres, háganme favor, pero bueno. El OPLE lo que hace es, órale, te va a dar esta elección que no cumples con la paridad. Decisión totalmente inconstitucional. Esa decisión es impugnada, ¿no? Llega a Sala Jalapa de Bogotá. Llega en revisión a Sala Superior confirma Jalapa y dice, claro que se tiene que poner mujeres, pero además la Sala Superior se da cuenta de que el OPLE permitió, el Consejo General del OPLE, no los consejos municipales o distritales, sino el Consejo Municipal, el Consejo General del OPLE, permitió estos registros irregulares. Entonces le dice al INE, oye, aquí presumo que hay algo mal, porque lo que yo estoy viendo es que violaron la Constitución. Ahora tú digas, es que ya está el criterio, pero en toda esta cadena impugnativa, los consejeros no habían sido señalados ellos mismos. O sea, la defensa era institucional, los argumentos eran institucionales. Ahora les tocaba decir, en caso, ¿usted por qué votó a favor? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Tiene alguna razón que lo exculpe? Es que difícilmente pudiéramos haber pensado que hubiera una razón que los exculpara, pero son las reglas del debido proceso, se tienen que poder defender. Como no habían comparecido en lo personal en las impugnaciones, porque era contra el órgano, tenían que comparecer aquí, y aquí, o sea, en el procedimiento de remoción, y ahí es donde se les finca la responsabilidad. Va por ahí, Ricardo, muchas gracias. ¿Quién más? Esa vez que removieron a mi compañero, pidieron también información mía de si yo estaba cobrando. Bueno, pidieron dos cosas. Una, que si yo seguía de profesor en la universidad. ¿No? Sí, la universidad. ¿Cuánto está cobrando? No cobro. Incluso les platico una cosa. Cuando ya pude cobrar después de ser consejero, tuve una bronca porque ya no estaba yo en el sistema contable. Entonces, tuvieron que hacer requisitos. Entonces, sí da clases, sí. ¿Y cuánto cobra? No, pues no cobra. Las da gratis, sí. Y alguien dirá, qué burro, ¿cómo daba clases gratis? Bueno, pues es mi universidad. ¿No? O sea, es mi universidad, es una universidad pública, ¿no? No era inconstitucional que diera clases, no. Lo inconstitucional era cobrar. Ahora alguien de aquí puede decir, oiga, doctor, ¿qué se me hace que lo que usted hizo fue, no cobró, pero dejó que se le acumulara el cochinito por varios años y después cobró? No. No, a ver, eso es darle vuelta a la norma. Eso es darle vuelta a la Constitución. Eso no está bien. O sea, la prohibición es cobrar, ni antes ni después. No cobras. Bien, ¿quién más? Bueno, si no hay otro comentario, pues nosotros lo dejaremos hasta aquí en este húmedo viernes en la Ciudad de México. Y si tuvieran los consejeros año sabático, bueno, a ver, es que el año sabático se regula según la universidad, la institución educativa. No, lo que yo he visto en las instituciones donde yo he colaborado, no me lo tomen como algo general, ¿eh? O sea, no vayan a decir, doctor, que la universidad autónoma, no. En las que yo he visto el año sabático, ¿qué es?
no son vacaciones. Es un año que no das clase frente a grupo porque te vas a hacer investigación en otro lado. Y entregas la investigación. A ver, aquí está este libro, aquí está este experimento, aquí está este proyecto que desarrollé. Entonces, no, o sea, un año sabático no son vacaciones. Es ir a hacer investigación o labor académica a otro lado. Ahora, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, a ver, imagínense, soy consejero y doy clases. Y voy a seguir siendo consejero aquí en, no sé, en Mérida, en Yucatán, pero a la vez estoy en año sabático en la Complutense. No, pues no se puede, ¿no? No vería yo cómo se podría hacer. Si no hubiera algún otro comentario, pues yo les agradezco mucho. Que tengan un espléndido viernes y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Hasta luego. Muchas Que gracias, esté muy Luis. bien. Hombre, muchas gracias. Buen fin.